Bien, módulo 4. Presentación oral breve, pero ahora nos vamos a focalizar en la herramienta que es el PowerPoint. Obviamente, siempre los alumnos me preguntan ¿cuánto tiempo le queda al PowerPoint para su fallecimiento? Parece que está cerca, pero lo que hay que entender aquí es la lógica. Podemos usar Prezi, podemos usar otra herramienta, pero la lógica se va a mantener. Entonces vamos a analizar qué cosa es esta herramienta del PowerPoint. Dijimos que en los módulos anteriores de cómo lograr eficacia. ¿Cómo lograr? Al 100% es muy difícil, pero en un porcentaje grande, 70% de eficacia es bastante grande, muy importante. ¿Cómo lograr eficacia? ¿Cómo? ¿Cómo lograr nuestro objetivo de manera clara, para que el público lo entienda? Que el público esté de acuerdo, eso es otra cosa, pero que entienda es un recurso, como se dice, es una condición necesaria. Vamos entonces a analizar el PowerPoint. En mi experiencia me ha enseñado lo siguiente, que uno puede tener un PowerPoint excelente y la comunicación oral no es tanto. O al revés, uno puede tener una comunicación oral excelente y el PowerPoint no tan bueno. ¿Cómo entender eso entonces? Vamos a analizar, en este módulo hemos seleccionado algunos elementos para más o menos clarificar a dónde estamos atacando. Tenemos una lámina que ustedes van a ver y creo que también lo tienen como recurso complementario, que lo pueden ver con más tranquilidad los dos PowerPoints que hemos seleccionado para ustedes. Pero para esta clase vamos a ver dos láminas que hemos seleccionado. ¿Cuál es la diferencia entre esta lámina que estamos viendo de un PowerPoint que dice introducción y una lámina que tenemos con el título de contexto empresarial? Dos láminas muy distintas, muy distintas. ¿Cuál sería la recomendable? Mejor dicho, ¿cuál es la más usada en las presentaciones? La más usada en las presentaciones es esta, la que estamos viendo actualmente, que es la de forma de párrafo, como si fuera un texto. Este formato es muy usado en las presentaciones orales, pero hay un pequeño problema. No parece ser muy eficaz. Y ahora vamos a explicar. ¿Por qué esta segunda lámina sería más eficaz? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno? ¿Cuál es la diferencia entre dos? ¿Cuál es la diferencia entre esta lámina? ¿Cuál es la diferencia entre esta lámina? Bueno, en el curso lo que hacemos es talleres de trabajo y hacemos análisis en los grupos para detectar cuáles son los elementos que diferencian. Les he dicho, y lo vamos a decir ahora, que usualmente el tiempo que tenemos de presentaciones en clase para abrir discusiones, para presentar casos, para presentar capítulos del libro, para presentar X, está entre 5 y 8 minutos. Muy bien. Pregunto, si usamos esta lámina que tiene formato de párrafo, 6 láminas como estas en una presentación de 5 minutos, pregunto, ¿sería eficaz? La respuesta y la experiencia dicen que no, por una razón bien simple, porque el alumno no tiene de dónde seguir. Y segundo, el comunicador tiene que explicar el párrafo. Tercero, tendrías que pedirle al público que lo lea. Eso no lo puedes hacer. Es como si yo les dijera a ustedes, por favor lean y les doy 1 minuto. No lo puedes hacer. Por lo tanto, esta lámina pertenece a lo que nosotros llamamos un PowerPoint formato texto. Esto es un PowerPoint que no se necesita para presentar. Uno imprime y uno lo lee, no necesita presentar. Pero en la siguiente lámina, sí. En esta lámina, que se usa muchísimo, mejor dicho, se recomienda, pero se usa muy poco. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es los bullets o las viñetas que clarifican las ideas fuerza. Segundo, ¿dónde está el papel del comunicador en esta lámina? Aquí está. Tienes que explicar esta lámina bullet por bullet. Por lo tanto,
¿Podrías imprimir esta lámina y tomar un control de lectura, un examen en base a esta lámina? Dudo, porque en esta lámina está incompleta. ¿Por qué? Porque este PowerPoint está presentado o está ideado para ser presentado oralmente. La anterior, no. La anterior es un copy-paste de un ensayo, de un trabajo, lo pegas y lo presentas. ¿Quién entendió? Tal vez nadie, tal vez pocos. Segundo, el público tiene que leerlo. Tercero, tú tienes que leer la lámina. Cuarto, le tienes que dar tiempo al público que lo lea. Son recursos que no son recomendables. La siguiente. Aquí está tu papel como presentador. Aquí tú tienes que conectar los datos. Acá tú tienes que hilar, tejer la presentación. Tienes que darle contenido. Por eso, estos son dos ejercicios que hacemos en el curso para diferenciar y ponemos en la pizarra dos componentes distintos. Por lo tanto, tenemos entonces un PowerPoint para presentar oralmente y un PowerPoint formateado copy-paste para ser leído. Vamos a evaluar un PowerPoint. En el texto que tenemos en clase tenemos muchas sugerencias. He escogido algunas para este curso. ¿Cómo evaluar la potencia de un PowerPoint? ¿Cómo evaluar? ¿Muchos criterios? Sí, he escogido algunas. Por ejemplo, pensar en las características macro del PowerPoint. Por ejemplo, ¿qué características tenemos de colores, de fondos, letras pequeñitas, enanas, no se ven, cuadros, números, fórmulas que no se distinguen, 3, 4 pie de páginas, lámina totalmente saturada, es un texto, es un copy-paste? Entonces uno dice, como observador, uno dice, no leo la lámina. Color estridente, no se distingue, el contraste de pasteles con letras claras no se distingue. Todos esos elementos son importantes. Segundo, gráficos. Y aquí estoy diciendo desde histogramas, pie estadísticos, distribuciones, fotografías, videos, etc. Pregunto, ¿agregan valor esas láminas o no? Por ejemplo, debatimos mucho en clase y tenemos modelos de presentaciones donde analizamos, ¿un cuadro estadístico agrega valor para una presentación? ¿Sí o no? Explícamelo. ¿Una foto agrega valor? ¿Sí o no? Explícamelo. Es decir, ¿aporta con la explicación o es simple un adorno que está al margen? Si uno lo puede sacar la fotografía de la lámina, quiere decir que ha tenido un valor periférico. Pero si uno no lo puede sacar, quiere decir que tiene un valor central. Por ejemplo, queremos presentar cuál es el índice de pobreza que tienen los países del área andina. Muy bien, 3 cuadros estadísticos, 4 cuadros estadísticos. Tal vez eso te explique. Pero ¿qué pasa si yo pongo, para presentar los índices de pobreza que hay en la área andina, en los países andinos, qué pasa si yo pongo un florero que da una especie de retoque de vello en la plataforma del formato de la lámina? Eso quiere decir que ese macetero que está muy al margen no tiene ningún valor. Igualmente, un cuadro estadístico, no porque sea numérico, tiene un valor en la presentación. Eso es el papel que nosotros discutimos en la clase y eso es el papel de un emisor. La evaluación de mis cuadros, mis datos estadísticos, mis imágenes, mi video, ¿está clarificando un punto, sí o no? Y vamos a ver en el otro módulo algunos ejemplos que hemos seleccionado para ustedes. La estructura del PowerPoint es muy importante. Tiene una estructura de introducción, cuerpo, conclusión. Es un caos, tiene otra estructura. ¿Cómo es el tejido? Cuarto, la fortaleza y la debilidad del PowerPoint. Esto es vital. ¿Cuál es su fortaleza del PowerPoint? Por ejemplo, la simpleza. Por ejemplo, ¿cuál sería su gran fortaleza? Bullets bien claros. ¿Cuál sería su debilidad? Saturación completa. Por ejemplo, en forma de párrafo, copy-paste. Ustedes han copiado un texto y lo han pegado en el PowerPoint y ustedes dicen, aquí voy a presentar. Eso no es una presentación oral, eso es simplemente un PowerPoint para ser leído por sus compañeros.
Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es el tiempo, y lo repito una y mil veces. El tiempo define la cantidad de información, la calidad de información, el montaje del producto. Por lo tanto, evaluar un PowerPoint tenemos varios criterios, hemos seleccionado algunos. Características generales, gráficos, estructura, fortalezas y debilidades. Criterios básicos para evaluar si un PowerPoint es potente o no, es agradable o no, o es útil o no. En un MBA, como los alumnos me preguntan, sí tiene que ser útil un PowerPoint. Y la respuesta es 100% sí, tiene que ser útil. Por lo tanto, debemos cerrar este módulo con lo siguiente. La herramienta del PowerPoint puede cambiar mañana, puede ser Prezi, puede ser otro elemento. Eso no interesa. Lo que interesa es la lógica del ensamblaje. Y ahí es donde vienen elementos importantes, muy importantes. Por favor, recordar, PowerPoint en formato de texto, esa no es una herramienta para una presentación. PowerPoint en formato de presentación oral, como lo hemos visto en las láminas, y ustedes tienen los recursos complementarios, lo pueden ver con más tranquilidad.